El día de hoy vamos a continuar con la exposición de nuestro tema. Decía que la ley y reglamento de contrataciones del Estado siempre está en una dinámica permanente. Es decir, se están revisando algunos artículos, complementando algunos artículos, pero fundamentalmente en la forma, no en el fondo, digamos, de la ley y reglamento. Están aclarando algunos artículos, tanto de la ley como del reglamento, y en función a ello, nosotros estamos actualizándonos porque esta es la versión final que ha sido, digamos, presentada a partir del mes de octubre 2022 a la fecha, que es el Decreto Supremo 234-2022. Entonces, esta es la versión que estamos revisando en el segundo día de nuestra exposición. En esta oportunidad, vamos a tocar los aspectos que son fundamentales para los jefes de supervisión y para los asistentes en cada una de las obras que nosotros tenemos a nuestro cargo. Por ejemplo, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el cuaderno de obra. El segundo tema son las valorizaciones simetrados. El tercer tema son las demoras injustificadas en la ejecución de la obra. El cuarto punto es la resolución del contrato, prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo. Estos temas que vamos a revisar el día de hoy, estoy casi seguro que ustedes conocen mucho más que yo, pero eso no implica de que todos podamos revisar la parte teórica, porque quizá ustedes lo conocen más la parte práctica, porque cada fin de mes ustedes presentan valorizaciones, ¿no? Se presentan, digamos, algunas demoras injustificadas de la ejecución de la obra. Hay prestaciones adicionales, hay ampliaciones de plazo. Lo que no he visto hasta ahora son resoluciones de contrato, pero eso está bueno y por ello hay que revisarlo. Bien, a ver, entrando ya en materia, vamos a ver el cuaderno de obra. ¿Qué cosa es el cuaderno de obra? Dice que es la bitácora de la obra, una herramienta que, de ser el caso, debe constituirse en un ejemplo probatorio fundamental. Probatorio fundamental. Un adecuado registro del cuaderno de obra debe permitirnos reconstruir en el futuro con suficiente detalle un hecho, un evento o una circunstancia del pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo sucedió? ¿No es cierto? Reconstruir en el futuro con suficiente detalle un hecho, un evento, una circunstancia del pasado, ¿no? Ese es el cuaderno de obra. Es muy importante esta definición. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega del terreno. El contratista entrega y abre el cuaderno de obra. Debe estar debidamente foliado. Está legalizado y firmado en todas sus hojas por el supervisor o inspector y por el residente. ¿Por qué habla por el inspector o el supervisor? Porque hay obras por administración directa que ejecutan las entidades y que también llevan cuaderno de obra. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que si es una obra por administración directa, obligatoriamente el ingeniero inspector de la entidad tiene que firmar en todas las hojas el cuaderno de obra que va a usar durante la ejecución de este trabajo. El cuaderno de obra debe tener
Ya ustedes saben, una hoja original y 3 copias. Una copia es para la entidad, otra copia para la supervisión y una copia para el contratista. El residente, inspector o supervisor son los únicos autorizados para anotar en el cuaderno de obra, salvo en casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad, salvo, ¿no? Entonces, el único autorizado para nuestro caso como empresa supervisora privada externa es el residente y el supervisor. Es el jefe de supervisión el que anota. Salvo, ¿quién pues será su reemplazante del jefe de supervisión o del residente? La entidad tiene que autorizar. El original del cuaderno permanece en obra bajo la custodia del residente y no se puede impedir el acceso al mismo. No se puede impedir el acceso al mismo. ¿Pero a quién? Al supervisor. Se anotan asientos correlativos de hechos relevantes ocurridos en la obra, firmando al pie de la anotación quien hizo la anotación. Debe tanto el residente, el supervisor o el inspector deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar también semanalmente en el cuaderno de obra. Impedir acceso al cuaderno de obra implica una multa, ¿no? Una multa de 5 por 1000 y que se le descuenta en la valorización por día. ¿Qué quiere decir 5 por 1000? Eso está en el reglamento, ¿eh? 5 soles cada 1000 soles que valoriza. En el mes se le aplica. Que te impida el residente, tú lo tienes ahí, simplemente, ok, ya, muy bien, entonces, ¿cuántos días no te dejó? Simplemente calculas y cuántos miles tiene su valorización y le aplicas en la misma valorización. La entrega del cuaderno de obra a la entidad se hace en el acto de recepción o constatación física de obra. En el acto de recepción o constatación física. ¿Qué quiere decir constatación física? En el acto de recepción, porque estoy entregando la obra. Hay un comité especial que ha venido a recepcionarme la obra, por lo tanto, ese es el último evento del jefe de supervisión, entrega la obra y anota en el cuaderno de obra. Pero, ¿qué dice o constatación física? Cuando se rescinde un contrato, la resolución que se emite al contratista se fija fecha y hora para la constatación física. Y ahí va el jefe de la supervisión y deja constancia del estado situacional de la obra. Por eso dice, en el momento del acto de recepción o constatación física. Luego el cuaderno de obra cerrado por el inspector o supervisor, luego que la obra haya sido recibida por la entidad. ¿No es cierto? Ya, más o menos, ese es el total de lo que se explica en el reglamento y lo que hacemos a diario nosotros como empresa supervisora. No puedo anotar en la mañana, en la tarde, cualquier cosa, ¿no? Eso no debe suceder. Deben anotarse eventos muy importantes, hitos importantes, ¿no? Pero sobre los riesgos que puede, digamos, tenerse. ¿Y dónde están los riesgos, digamos, que representaría para la gestión de la obra? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos ahora es un anexo del expediente técnico licitado. ¿Quién lo prepara? En la clase pasada lo dijimos que eso lo prepara el que elabora el expediente técnico, el consultor que ha preparado el expediente técnico
Así como presenta el expediente técnico con varios volúmenes, metrado, presupuesto, etcétera, etcétera, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, etcétera, adjunta el famoso DIA, arqueología, adjunta, digamos, el expediente de hidrología, etcétera. Estoy hablando en general. Y finalmente, un expediente de riesgos de la obra. Entonces, nosotros hay que revisar ese expediente de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ha encontrado el que elaboró el expediente técnico definitivo que fue licitado finalmente? Ganó el contratista y ese expediente técnico lo tenemos nosotros como supervisores, digamos, controlando su ejecución. Bien, ahora vamos a ver valorizaciones y metrados. Presupuesto de una obra. Es el valor económico de la obra estructurado por partidas, con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. ¿Cuáles son los costos de la obra? Tenemos costos directos, mano de obra, materiales, equipos y herramientas son los costos directos. ¿Y cuáles son los benditos costos indirectos? Costos indirectos tenemos los gastos generales y la utilidad. Los gastos generales se dividen en fijos y variables. Los fijos son aquellos que no dependen del tiempo y los variables relacionados con el tiempo. Entonces, esos son los costos de la obra. Acá lo que vale detallar y lo que está detallado y lo que reconoce el reglamento y la ley de contrataciones del Estado son los gastos generales que está en la siguiente página. Son los gastos generales fijos y la relación, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Y cuáles son los gastos generales variables? En los gastos generales fijos tenemos el costo de las bases. Tiene un costo, pues las bases, ¿no? Antes se compraba. En las obras costaba 500 soles, 1000 soles. Y para el supervisor costaba 50 soles, 80 soles. Habían alcaldes que ponían 5000 soles su costo de sus bases, ¿no? Los gastos legales y notariales, antes toda la documentación era notarial, ¿no? Consultoría para la oferta, ¿no? Para yo presentar mi oferta, solicito a un tío para que me prepare mi oferta y me cobra, digamos, un monto. Ese es un costo general fijo. Cartel de obra, ojo, cartel de obra. Accesos a la obra y canteras, ¿no? Mobiliario y equipamientos, almacenes, oficinas y viviendas en obra, talleres, casetas de seguridad. Y los gastos generales variables tenemos, ahí hay una relación de gastos generales variables. Residente de obra, ingenieros especialistas, técnicos de laboratorio, mecánicos, administradores, médicos, secretarias, choferes, vigilantes, camionetas, grupos electrógenos, equipos de laboratorio, computadores, alquileres, pasaje, movilidad, fianzas y seguros. Todo esto varía en el tiempo. Por ejemplo, quiero contratar a un ingeniero especialista en estructuras de cimentaciones profundas para, digamos, un puente, ¿no? Cimentación profunda para un puente. Entonces, lamentablemente he encontrado agua a 10 metros de profundidad que me manda la zapata y hay agua. Entonces yo tengo que buscar un especialista y están dentro de los gastos generales que obligatoriamente yo tengo que contratar y, digamos, cubrir estos gastos porque está dentro de mi estructura de gastos generales variables que yo en mi propuesta lo presenté. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos claro sobre el tema que acabamos de tratar. Ahora vamos a tener tipos de valorizaciones. Ustedes lo conocen con mucha precisión. Valorizaciones, tenemos la valorización de obra principal, valorizaciones de adicional de obra,
valorizaciones de costos directos y mayores gastos generales, valorización de intereses y valorización de mayores metrados. Ojo, la valorización de adicionales de obra, adicional 1, valorización 1 del adicional 1. Adicional 5, valorización 1 del adicional 5. Adicional 20, valorización 1 del adicional 20. Valorización 5 del adicional 20, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 20 adicionales, yo tendré 20 valorizaciones de adicionales y una valorización de obra principal. Ahora también tengo valorizaciones de costos directos y valorización de mayores gastos generales, porque allí, digamos, se presenta eso. Valorización de intereses y valorización de mayores metrados. Todas las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. ¿Qué quiere decir? Errores pequeños. ¿A qué se llama pequeño? No decir 5% de la valorización, me equivoqué. Entonces, esas valorizaciones son pagos a cuenta y se pueden regularizar en la siguiente valorización. Vamos a seguir viendo. Lo elaboran el último día de cada periodo previsto en las bases, el inspector o supervisor y el contratista, ¿no? Los metrados ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el supervisor y son presentados a la entidad dentro de los plazos que señala el contrato. El supervisor aprueba y remite a la entidad la valorización dentro de los 5 días calendario contados del primer día hábil del mes siguiente para periodos mensuales. ¿Por qué dice periodos mensuales? Porque si el plazo contractual de una obra pequeña es de 60 días o 90 días, generalmente ponen valorizaciones que son periodos de 15 días. En las bases, pues, ¿no? Se puso en las bases. Te voy a pagar a 15 días, pues, ¿no? Porque si mi obra es de 60 días, ya pues te va a pagar a los 15 días una, a los 30, etcétera, ¿no? Pero cuando los periodos, digamos, son grandes, entonces, obviamente, vamos a decir, a partir del octavo, noveno, décimo mes, generalmente son las valorizaciones mensuales y es lo que nosotros hacemos mensualmente. La entidad deberá cancelar la valorización como máximo el último día del mes siguiente, si no debe pagarse interés legal. En contratos de obra, precios unitarios, el límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel que indica en la oferta del contratista, nada más, en su oferta del contratista. En caso que a través de las valorizaciones no se hubiese llegado a completar dicho monto en la liquidación final, se define el saldo a favor del contratista. Está hablando de los gastos generales. Por ejemplo, acá tenemos si la obra es de 6 meses y yo lo terminé en 4 meses, oye, no me has pagado mis gastos generales de 2 meses. Obviamente se tiene que reconocer de esos 2 meses que faltan, ¿no? Es importante, ¿no?, que cada uno de estos puntos es lo que nosotros hacemos mensualmente. Si no conocemos con precisión y al detalle o no leemos, sencillamente estaríamos cometiendo errores. Aquí hay un croquis de los metrados y valorizaciones entre el mes de noviembre y diciembre, ¿no? Está más o menos entre el 25 y el 30. Cierre de metrado, ¿no es cierto? Ya dijimos que eso lo hace entre el residente y el supervisor y lo cierra entre el 25 y el 30. No necesariamente el 30. A partir del 25, bueno, yo soy contratista a través de mi ingeniero residente. Oye, supervisor, mire, hermano, ya yo lo que voy a valorizarte es lo que estoy avanzando hasta el 25. Mañana podemos ver mis metrados. El supervisor le dice, no, yo te lo voy a ver el 28. No hay problema, pues, ¿no? Porque del 25 al 30 tengo 5 días para cierre de metrados.
Dentro de 5 días, periodo de aprobación por supervisión. Ojo, la elaboración de la valorización, ¿quién lo hace? Acá el reglamento dice lo hacen en conjunto. ¿Por qué? Porque ahora nos piden a nosotros también nuestras valorizaciones mensuales. La valorización, ¿qué significa? Pues ponerle el precio unitario, si es a precios unitarios, digamos, al metrado que yo, digamos, he conciliado con residente, ¿no es cierto? Entonces, la elaboración de las valorizaciones son en conjunto. Entonces, dentro de los 5 días, el periodo de la aprobación, ¿no es cierto? Supervisión remite valorización a la entidad el día 5 de cada mes. Pero no a las 5 de la tarde, como llegan algunas valorizaciones. Claro, si es por internet, está bien, pues no, yo lo puedo elevar, ¿no? Pero ahora están pidiendo en físico. Mire, en físico. Si están pidiéndome en físico, ¿qué significa? Significa que tengo que tener, primeramente, digamos, mi metrados, tengo que tener mi valorización o ley sacramentada, firmada por presidente y supervisor, y digamos, si yo el día 5 tengo que elevarlo a la entidad. Es lo que dice el reglamento. Así de simple. Nosotros en lo posible estamos tratando de que nuestras valorizaciones ingresen el día 5. Y bueno, y aquí alguna recomendación a los que no tienen, digamos, esta precisión de que el día 5 nosotros tenemos que elevar, porque el reglamento lo dice así. No es porque el ingeniero, digamos, Elmer, se le ocurrió decir, no, al 5 máximo. No, eso lo dice el reglamento. Y eso también lo dicen los contratos. Hay veces ponen algunos contratos, algunas entidades, pues, ¿no? Que son conservadores, dice, se tolerará el ingreso de valorización hasta el día 10. Ya, pues, como dice hasta el día 10, no hay problema, pero el reglamento dice, el día 5 nosotros tenemos que elevar a la entidad. ¿Ok? Acá hay una estructura de las valorización. Yo siempre les pido acá un resumen, ¿no? La hoja resumen de la valorización, ¿cuánto valorizó? ¿No es cierto? Entonces, a mí me lo pasan, la hojita esta. Está en fórmula ahorita, acá está en fórmula. ¿Acá qué significa? Significa la valorización del mes, está con una B grande, que está identificándose, los reajustes con una R, deductivo de reajustes no correspondientes, y ahí me sale la valorización bruta. La valorización bruta es igual a la valorización del mes más el reajuste menos el deductivo que no corresponde. Yo tengo mi valorización bruta, pero si yo le he dado adelantos, tengo que descontar las amortizaciones del adelanto directo como adelanto para materiales. Negativo, ¿no es cierto? Finalmente tengo una valorización neta, que es la valorización bruta menos las amortizaciones. Esa valorización neta tengo que aplicarle necesariamente el IGB, si no es en la selva. Y la valorización, reconocer al contratista, la valorización neta más los impuestos generales a las ventas. Esta es la hoja resumen que todas las valorizaciones llevan. Aquí tenemos la parte más, si se quiere llamar, digamos, matemática, la fórmula manda, reajuste, no, el deductivo que no corresponde hay que calcularlo. Ahí hay un ejemplo, cómo, digamos, calcular el reajuste que no corresponde y aplicarle, digamos, en la hoja resumen que hemos mostrado. Acá voy a leer los comentarios de estos gráficos que hemos visto. Reajuste de las valorizaciones, que ya lo hemos visto en el gráfico, vamos a pasarlo muy rápido porque tiene mucha información. En contrato de obras en moneda nacional, las bases consignan las fórmulas polinómicas, sabemos, las valorizaciones con precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas, multiplicadas por el factor K. El factor de reajuste K se obtiene de aplicar la fórmula polinómica a los índices unificados de precios de construcción, que lo da el INIE, en el mes que se debe pagar la valorización. En este caso, se paga con un índice, digamos, del mes anterior. Si la valorización es del mes, en este caso, de marzo, ¿no? Y nosotros estamos presentando los 5 días del mes de abril, el reajuste corresponde al mes de marzo, porque todavía los índices del Instituto Nacional de Estadística
salen todavía creo que salen la primera semana del mes siguiente, entonces valorizamos con el K un mes atrasado. ¿En qué momento se reajusta con el verdadero K? Generalmente se hace en la liquidación del contrato de obra. Las valorizaciones de mayores metrados. De acuerdo al artículo 194, en el caso de obras contratadas bajo la modalidad de precios unitarios, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. Ojo, con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista. A este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje del IGB. ¿Por qué dice de ser el caso? Puede ser que estemos valorizando una obra en la selva, entonces ahí no se, digamos, están exceptuados del IGB, ahí no va IGB. Así sea una empresa de Lima, Chiclayo, etcétera, caballero, porque su oferta ha sido sin IGB. Si ha ganado sin IGB, pero si es una obra de Lima que ganó en Iquitos, y bueno, y dice que hay que poner el IGB, hay que pagar con el IGB. Pero lo más importante acá es que las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo. Los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199 del reglamento. El artículo 195.3 dice: las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de ajuste K contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, las que forman parte del expediente técnico de la prestación adicional. Es importante que cuando se elabora un expediente técnico de un adicional, se puede pues negociar una fórmula polinómica independiente, digamos, de la que, digamos, rige el contrato principal, ¿no es cierto? Pero los mayores metrados sí se valorizan necesariamente con la fórmula polinómica, ¿no?, del contrato principal, que hay que tener en cuenta también. Hay varios aspectos. Valorizaciones de mayores metrados. Acá hay una pregunta. ¿Las valorizaciones de mayores metrados deben tramitarse como parte de las valorizaciones del contrato principal o deben tramitarse como una valorización independiente? ¿Por qué? El pago de mayores metrados debe encontrarse sustentado e individualizado a través de su respectiva valorización según lo dispuesto en el artículo 194.2 del reglamento de la ley de contratación. Por lo siguiente, si bien los mayores metrados no son prestaciones adicionales, tienen una repercusión económica en el contrato. Por supuesto, es su mayor costo. Además, el monto de los mayores metrados se requiere para el cálculo de incidencia de adicionales y el límite máximo. Bueno, el límite máximo de un contrato es el 50%, sumado estamos hablando hasta el 50%, sumado la incidencia de adicionales y todos los mayores metrados que se presenten en una obra. Máximo hasta el 50%, dice el reglamento. Ahí todo lo que vamos a ver, quién aprueba cuando el porcentaje de incidencia es menor o igual al 15%, con quién aprueba los montos mayores al 15%. Valorizaciones de costos directos y mayores gastos generales. Aprobada la ampliación de plazo, el contratista formula la valorización de costo directo y de mayores gastos generales para su pago. Lo presenta el residente al supervisor. El supervisor, en los siguientes 15 días, se eleva la valorización a la entidad con las correcciones que hubiese para que ésta la revise y lo apruebe. Una vez aprobada dicha valorización, es
es pagado máximo dentro de los 30 días calendarios contados desde la recepción de dicha valorización del supervisor. Discrepancias en la formulación de la valorización de costos directos y mayores gastos generales, variables, se someten a la Junta de Resolución de Disputas o se resuelven en la liquidación, pero se paga la parte no controvertida. Demoras en el pago dan lugar a pago de intereses legales, según corresponda. Entonces, ojo, a esto acá hay cómo se calculan los intereses del Banco Central Reserva. Son fórmulas polinómicas que simplemente hay que aplicarlas, que aparecen aquí, que ustedes lo pueden ir viendo, digamos, a medida que le dan su revisión, que no tiene mayor importancia para la presente exposición. Lo más importante es, digamos, tener clarísimo el concepto, qué significa calcular una valorización de mayores gastos generales, cómo tramitarla, si yo tengo que revisar o corregir, digamos, una valorización de mayores gastos generales, y cómo se soluciona algún problema que haya en relación al reconocimiento de los mayores gastos generales, ¿no? ¿Quién lo solucionaría? Dice la Junta de Solución de Controversias, que algunos proyectos sí tienen, y ahora el reglamento considera, tiene que haber, digamos, una Junta de Resolución de Disputas para que atiendan la problemática que hay entre el residente y el supervisor. Junta de Resolución de Disputas. Proyectos mayores a 5 millones, hasta los 20 millones, tiene que tener una persona. Es decir, es vamos a decir, un ingeniero de mucha trayectoria profesional o un abogado, pero generalmente la Junta de Resolución de Disputas está conformada por ingenieros. En un ingeniero que ha pasado mucha historia, tanto en el sector público como en el privado, y está pues perteneciendo a una institución, como decir el Colegio de Ingenieros, inscrito en la Junta de Resolución de Disputas, él puede, digamos, participar en un determinado proyecto. De 5 a 20 millones es uno, pero de 20 millones hacia adelante son 3. Dirán que son los segundos supervisores. No, ellos solucionan la problemática que puedan existir durante el manejo de la problemática de un contrato de obra. En realidad, hay muchos problemas que residente y supervisor no lo pueden solucionar. Y se llega, digamos, a la entidad tampoco no lo entiende y eso, digamos, origina la suspensión de la obra, la aparición de la obra o, digamos, la resolución del contrato de obra. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas son aquellos, digamos, eruditos en el tema que pueden dar una salida sin llegar a un arbitraje o sin llegar a una resolución de contrato. Eso tiene un precio, pero en la Ley de Reglamento de Contrataciones del Estado hace referencia a partir del año 2020, sin excepción, los proyectos mayores a 20 millones deben tener un equipo llamado Junta de Resolución de Disputas para que atiendan la problemática del residente y supervisor. Deben viajar una vez al mes para que se sienten entre el residente y el supervisor y analicen la problemática que hay. Si no hay nada, bestial, pues, ¿no? Pero si se presenta algún tema, obviamente tienen que enterarse, digamos, de esta problemática y darle solución, ¿no? Entonces, eso que quede claro, ¿no? Discrepancias en valorizaciones y metrados, ya lo decimos. Resolución de discrepancias entre las partes respecto de la formulación, aprobación o valorización de metrados. Aquí hace referencia, si digamos el monto es 5% del monto del cálculo de la valorización del mes, bueno, obviamente eso pasa para que se regularice, digamos, en la siguiente valorización, pero si es no, yo como contratista no te voy a aceptar y tendría que, digamos, presentar mi reclamo. Obviamente ya hay, por ejemplo, un trabajito ahí para la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Porque se han presentado pues problemas, ¿no? Porque el residente dice yo he hecho de esta partida 100 y el supervisor pues dice no, es 50, ¿no?
Ahora calculamos de esa diferencia de 50, ¿cuánto representa? ¿Qué monto representa de la valorización del mes? Si es menos del 5%, no hay problema, se puede regularizar, digamos, en las siguientes valorizaciones. Pero si es más y el contratista no acepta, obviamente que ya es un tema que tiene que ir, digamos, a la Junta de Resolución de Disputas o, digamos, a una conciliación o arbitraje. Tampoco eso, a ese extremo no vamos a llegar, ¿no? Por eso tenemos un equipo en cada proyecto de un jefe de supervisión, asistentes, etcétera, etcétera, y el residente por su lado también tiene un equipo, el residente, sus asistentes, etcétera. No se va a permitir de llegar, digamos, a la Junta de Resolución de Disputas porque no se pusieron de acuerdo por los metrados. Eso no tendría sentido, para eso no nos contratan. Entonces, en lo posible, el equipo de gente, tanto del residente, la parte del contratista como de la supervisión, tienen que ir matando problemas en equipo, porque son los responsables del éxito del proyecto. Para eso nos pagan. El éxito o el fracaso depende muchas veces de un contratista mal seleccionado, con falta de capacidad técnica y económica, o con gente de supervisión mal seleccionados, independientemente de que hayan sido calificados por la entidad. De todo hay, pues. Entonces, obviamente, el trabajo que hacemos es un trabajo altamente especializado que nosotros debemos tener en cuenta en cada paso que damos durante la ejecución de la obra. Cada línea, cada palabra tiene un sentido y un valor en el tiempo. Si no leemos bien o no calculamos bien, estamos comprometiendo a toda una estructura de las organizaciones. Entonces, todo el mundo no cree de que lo hacemos de buena fe. Siempre lo hacemos porque estamos trabajando, digamos, mal o, digamos, no estamos haciendo adecuadamente nuestro trabajo. Eso en lo posible hay que evitar. Aquí en esta diapositiva hay un ejemplo de demoras injustificadas en la obra. Lo típico, ¿no es cierto? Eso vemos a cada rato y en todas las obras, demoras injustificadas. Entonces ahí hay un ejemplo que nosotros, digamos, en el primer atraso que muestra el contratista, acá hay un ejemplo, como, digamos, tenemos un avance mensual proyectado y avances acumulados, ¿no? Y luego vemos el real, cuando ya valorizamos, ¿no? Y ahí tenemos el atraso. En el tercer mes este señor llegó al 70% y dice, cuando es menor al 80%, informamos a la entidad. ¿Y qué hacemos más? Solicitamos un calendario reprogramado, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede si se presenta un segundo atraso? Acá, por ejemplo, el quinto mes, es un ejemplo, por supuesto, que ustedes tienen que revisarlo, que al quinto mes el contratista presentó un nuevo atraso. Nuestro trabajo como jefes de supervisión, cuando hay, digamos, un porcentaje de avance acumulado menor al 80% en la segunda vez, tenemos la obligación de informar a la entidad, en donde la entidad tomará la decisión qué hacer con el contratista. Aquí ya el reglamento lo detalla. Nosotros lo hemos visto ahí en la parte que les he expuesto, pero las demoras injustificadas en las obras, dice que el contratista está obligado a cumplir los avances parciales del calendario de avance de obra vigente. Si se determina que el monto valorizado acumulado ejecutado es menor al 80% del monto valorizado acumulado reprogramado a dicha fecha, el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra y ordena al contratista presente en 7 días calendario un acelerado que garantice cumplir el plazo previsto. El supervisor revisa, otorga conformidad y eleva a la entidad el calendario acelerado dentro de los 3 días calendario de recibido y la entidad lo aprueba en 7 días calendario
sino queda aprobado el calendario alcanzado por el supervisor inspector. Si la entidad no lo aprueba en 7 días, queda aprobado el calendario que el supervisor le envió a la entidad. Si por ahí la secretaria del jefe de supervisión o del gerente de supervisión se olvidó, pues, y lo traspapeló el documento de este bendito calendario, ¿no? Nosotros tenemos 3 días y al 4.º día encuentro, oye, acá está el calendario acelerado, ¿cuándo debe presentar? Ayer, ya pasó, pues. Entonces, queda aprobado el calendario que ha presentado el contratista. Y nosotros, ¿cómo informamos a la entidad? Me equivoqué, se me traspapeló, ¿qué pasó? Eso no entiende la entidad. La entidad te aplica la penalidad y en este caso es una falta muy grave, ¿no es cierto? Por eso, la gente que trabajamos en obras, los que recibimos documentos, los que hacemos los documentos, trabajamos con plazos. Y si no, tengo que tener una persona que está a mi lado revisando esos plazos, ¿no? El calendario acelerado solo se toma en cuenta para fines de control de los avances físicos reprogramados de la obra. El calendario acelerado no aplica para cálculo y control de reajustes. No aplica para eso. Y no se usa para análisis de ruta crítica con fines de ampliaciones de plazo. Para dicho análisis utilizamos el último calendario actualizado vigente. ¿Cuál es el último calendario actualizado vigente? Es el calendario aprobado por la entidad. Cuando se modifica la ruta crítica, estamos hablando ya de plata, ¿no es cierto? De plata. Y nosotros como supervisores, residente supervisor, no podemos modificar ni un sol, porque a nosotros da un expediente con un monto y un tiempo. Por lo tanto, informamos a la entidad, oye, tiene que dar esto, ok, muy bien, yo autorizo o no autorizo, sencillamente. No presentar en el plazo el calendario acelerado puede ser causal para que opere la intervención económica o resolución de contrato. He visto por allí muchas peleas, ruegos para que el residente, por favor, presente el calendario acelerado porque se atrasó menos del 80%, tenga el 50% y no te presenta, pues, así, simplemente, no te hace caso, simplemente tiene que aplicar el reglamento, escribir el cuaderno de obra, ahora es digital. Sí, señor, usted no me presenta en el plazo, aplico el artículo tal, se acabó, ¿para qué me voy a hacer problemas? Si nuevamente el monto valorizado, actualizado, acumulado, ejecutado en menos del 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la entidad. Dicho atraso puede ser causal de resolución de contrato o intervención económica de la obra sin necesidad, ojo, sin necesidad de apercibimiento al contratista. Antes hablábamos, presentar un calendario acelerado 1, sin nada. Segundo atraso, presentar el calendario acelerado 2, no pasa nada. Tercero, y así sucesivamente. Y luego teníamos que apercibirlo. 15 días. En este caso, ya no. En el segundo, digamos que no llega al 80%, la supervisión informa en los plazos que dice, demoras injustificadas en la obra. Yo, jefe de supervisión, lo tengo ahí en la pared. Demoras sin justificar la ejecución de la obra. Ya estoy viéndolo ya primero en mi cuaderno de obra y en segundo lugar mis plazos que tengo. Para yo, digamos, estar atento y hacer el seguimiento para que haga bien mi trabajo. Resolución de contrato. En primer lugar, a nosotros no nos contratan para resolver contrato. Residente y supervisión. A los dos nos contratan para ejecutar la obra. Por eso nos pagan. Pero hay extremos, pues, ¿no? Hay causales de resolución del contrato. Causales por el contratista y por la entidad.
por el contratista. ¿Cuáles son esas causales? Incumpla injustificadamente la obligación contractual, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido. Acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otros. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución en la prestación, pese a haber sido requerido para corregirlo. En muchas obras que estamos manejando, hay una reducción injustificada para la ejecución de la prestación y lo hemos requerido. Es una causal de resolución de contrato. Hay 3 causales por las cuales nosotros como supervisores podemos aplicarle al contratista el reglamento, y esto también debe estar escrito en cada contrato que nos dan para administrarlo. Entonces tenemos causales. Obviamente, esto se aplica en los casos extremos. Cuando yo noto, ¿a qué llamo yo casos extremos? Cuando yo veo que la obra está en estado crítico, ¿no? Cuando el enfermo está en cuidados intensivos, ya veo de que no tiene salvación. Caballero, no tengo que aplicarle. Finalmente, por alguna causal de la entidad, incumplimiento injustificado para el pago u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida. Bueno, acá solamente la entidad, si no me paga, he visto casos, en general, muchos casos, esto sucede en muchos distritos, en donde no le dan importancia, pues, digamos, a esta norma y su reglamento, no le dan importancia sencillamente. Primera valorización, a pesar de que tiene asignación presupuestal, cada una de las obras para ser licitada tiene su presupuesto, no le pagan. Segunda valorización, no le pagan. Tercera valorización, yo contratista, pues si veo de que ya analicé mis riesgos, yo veo de que acá yo no voy a ganar un centavo. Yo estoy esperando que no me pague la tercera valorización, ¿y qué hago en mi cuaderno de obra? Anoto, pues, ¿no? Residente, estoy poniéndome en el caso de un residente. Encuentro por ahí un supervisor despistado, que no faltan, generalmente en los municipios, digamos, distritales. No le interesó, pues, ¿no? No puso nada, ni le informó a la entidad, le dijo, oye, tienes que pagar, porque si no, mira, te van a resolver el contrato. No le advirtió. Es un riesgo, pues, ¿no? Entonces, no está administrando riesgos ahí. Como no advirtió, ¿yo qué espero? Que no me paguen, pues, porque yo quiero irme. El 16º día que tiene para pagarme, presento en vista de que con carta tal indique que voy a rescindir contrato, porque así lo dije, ¿no? Apliqué el reglamento, ¡pum! Resolución de contrato. Resolví el contrato como contratista y me voy. Págame mi lucro cesante y págame lo que me debes. El contratista, ¿qué hace la entidad? Arbitraje. Pero la va a perder, pues, ¿no? Eso seguramente los ahora conocen muy bien. La va a perder. La parte perjudicada requerirá la indemnización por daños y perjuicios irrogados. Perjudicada. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite definitivamente continuar con el contrato. A ver, un caso fortuito o fuerza mayor, ¿cuál sería? Vamos a decir, vino un aluvión, pues ahora está de moda, digamos, vino un aluvión y se llevó parte de toda la obra que yo estaba haciendo. Una central hidráulica, ¿no? Yo pues he desplantado, digamos, una bocatoma, un canal, cámara de carga, casa de máquinas, y viene el aluvión y se lleva toda la bocatoma, donde yo estoy captando el agua. Entonces, ¿qué dice la entidad? Pues es un caso fortuito, pues, y se llevó, pues. Yo al final puedo decir, pues está mal ubicada, digamos, la bocatoma, se ha llevado, pero es un caso fortuito. Entonces, por mutuo acuerdo, se puede resolver, ¿no? Cualquiera de las partes, si yo contratista solicito una resolución de contrato, o la entidad también puede plantear eso, ¿no? La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo que por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción no sea posible. La carta de resolución precisará fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en obra con anticipación mayor
o igual a 3 días hábiles. Yo, contratista, le resuelvo el contrato y le digo, quiero que el día 4, días hábiles, el cuarto día hábil, lo corrijo bien bonito todavía, necesito la constatación física de mi obra y con notario y todo eso. Y como los alcaldes son despistados, nadie se tomó cuenta, el cuarto día no se va ni el supervisor ni de la entidad. No hay. ¿Qué hago yo, contratista? Con mi notario, mi constatación física, puedo ponerle el metrado que quiero, porque en realidad no se han ido, y luego va a ir a una controversia y eso va a estar de 3, 4 años cuando haga, digamos, un peritaje. Eso ya pasó, pues, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es cumplir las fechas? En tal fecha las partes y el supervisor se reúnen en obra en presencia de notario juez de paz. Se levanta un acta donde se detallen los avances de la obra a nivel de metas verificables, se realizará un inventario de materiales, insumos, equipamientos, etcétera, etcétera, lo que son responsabilidad del contratista luego del inventario. Todavía. Yo hice mi inventario y quedo todavía como responsable, ¿no es cierto? Si una parte no se presenta, lo que hablaba, dice, la otra lleva adelante la construcción e inventario y levanta un acta, documento que tiene pleno efecto legal. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a su liquidación. ¿Cierto? Vamos a suponer que la entidad resolvió el contrato. Tuvo un 5% de obra. ¿Cuánto falta? 95%. Estoy comenzando, quiero ejecutar yo mi saldo del 95% inmediatamente. Entonces llamo al segundo o al tercero para que se haga cargo del 95%, y obviamente si el contratista, digamos, quiere, digamos, un arbitraje, o derivo a la parte legal, que se encarguen, y yo en la parte técnica continúo con la ejecución del saldo de la obra. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad. Si la resolución es por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consideran las penalidades que correspondan. Ojo, y es en la parte de la liquidación, ¿no? Si la resolución es atribuible a la entidad, esta reconocerá al contratista en la liquidación el 50% de la utilidad prevista para el saldo de obra por ejecutarlo, reajustado a la fecha de la resolución. Si no se inicia la obra, no aplica el reconocimiento antes descrito. La entidad reconocerá al contratista daños efectivamente irrogados. Puede ser que la obra, digamos, el contrato se resuelve antes de comenzar nada, no hay nada. El contratista no va, pues. No va. Le han dicho, oye, ¿sabe qué? Te entregué el terreno, ¿por qué no vas? Bueno, no va, pues, ¿no? Entonces puede resolver el contrato y ahí no hay lucro cesante. Sencillamente se pagan los gastos irrogados por el contratista y tienen que ser sustentados, ¿no? Las controversias sobre la resolución de contrato se resuelven vía reglamento de contratación del Estado dentro de los 30 días hábiles de notificar la resolución del contrato. Luego de dicho plazo, la resolución del contrato quedaría consentida. Claro, si yo le mando una resolución al contratista o al revés, y si dentro de los 30 días hábiles ninguna de las partes dijo nada, la resolución quedó consentida. Acá vamos a ver prestaciones adicionales. El siguiente punto. El adicional como potestad pública. Toda prestación que califica como prestación adicional deberá ser ejecutada necesariamente por el contratista cuyo residente anotó la necesidad de dicho adicional en el cuaderno de obra. Es una pregunta, ¿no? El adicional como potestad pública. La respuesta es la siguiente. Las prestaciones adicionales
tienen que ejecutarse. Así de simple. Tienen que ejecutarse. Dicha ejecución constituye una potestad o prerrogativa pública de la entidad. Por lo que la entidad puede decir quién lo ejecuta. Ojo, ¿ah? ¿Quiénes lo ejecutan? Esta prestación adicional puede ser la propia entidad, pero para ello, ¿no? La entidad lo ejecuta por administración directa, pero para ello tiene que tener recursos propios disponibles, ¿no? Yo he visto casos también, por acá he visto en Lima nomás, que la entidad dice, no lo hagas, yo lo voy a hacer ese adicional, ¿ah? Ah, ya, pues está bien, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta estos dos aspectos. Primeramente, si tiene recursos propios disponibles y además que no afecte la ruta crítica. ¿Ok? Por lo tanto, la prestación adicional puede ser ejecutada por la propia entidad, ¿no? Por administración directa, bajo estos dos conceptos. Por otro contratista, un tercero, ¿no es cierto? Como obra nueva. También tiene que tenerse en cuenta si se afecta a la ruta crítica o no. Y tercero, como potestad de la entidad, dice, oye, tú hazlo, pues, contratista, tú eres el hombre y tienes que acá hacer el adicional. Como adicional de obra, ¿no? Pero ello tengo que verle el comportamiento del contratista, ¿no es cierto? Vamos a decir una determinada obra. Terminó el plazo contractual, todavía no se aprueba el adicional, y la obra pues está suspendida porque terminó el plazo contractual y el adicional estaba por ahí en trámite, ¿no? Y recién después de un mes la entidad dice, acá está el adicional aprobado. ¿En qué porcentaje de avance está la obra? 40%. Comportamiento del contratista. La pregunta, ¿ese contratista me da garantías con su comportamiento para darle que me ejecute ese adicional? Si la parte contractual recién está en el 40%, habiéndose terminado el plazo contractual, bueno, a ver, yo como entidad, que tendría que pensarlo, pues si es prerrogativa de la entidad. Sencillamente procedo a rescindir el contrato y no le doy pues nada, ¿no? Porque este señor no tiene comportamiento, ¿no? Para yo darle el adicional, porque le falta el 60% contractual más al adicional. Lo que va a hacer el contratista es hacer la carnecita del adicional y te deja con la obra colgada. Entonces, hay que analizar cuál, como entidad, a quién debe, digamos, darle el adicional. Pero es importante tener en cuenta todos estos puntos que hace referencia al reglamento. Entonces, acá hablamos de obra nueva, aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable. Bueno, estamos hablando de un adicional. ¿Qué es un adicional? ¿A qué se olvidaron de poner el adicional? Poner el título, ¿no? Un adicional, aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional. Ese es un adicional. ¿Qué es una obra nueva? La no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización no, esa es la diferencia, solamente no, es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Estas prestaciones se ejecutarán mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento de contrataciones. Acá hay ejemplos de prestaciones adicionales que pongo ahí como tarea para que lo revise. Vamos a revisar el primero, ¿no? Es un proyecto de obra civil. Acá hay, digamos, un proyecto de una zapata, una columna, ¿no? Y el tipo de suelo, ¿no? Ahí dice suelo competente. Eso van del expediente, el proyecto, ¿no? Entonces, en la otra figurita aparece
una obra, lo real, ¿no? Y veo, eso que está punteadito es el proyecto, pues, ¿no? Pero para que esto funcione, yo necesito aplicar pilotes, porque en el terreno que he encontrado agua, y todavía el suelo competente lo encuentra a una determinada profundidad. Entonces, a ver, aquí hay varios razonamientos, ¿no? Primero, la pregunta ¿es un adicional o no? Definitivamente es un adicional. ¿Afectaría la ruta crítica? Así nomás con esta figura, la ruta crítica de la obra, pues si es una fundación de una columna, se supone que es una edificación. Todo lo que venga encima estaría dentro de la ruta crítica, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto ya yo no lo puedo hacer por administración directa como entidad, tampoco lo podría, digamos, hacer por un tercero. Esto necesariamente tiene que hacerlo el contratista principal. Ese es un ejemplo típico de una prestación adicional de obra. Hecho las definiciones y los ejemplos que aparecen ahí en las figuras, ¿cómo se formulan las prestaciones adicionales? En contratos de obra, al formular los presupuestos adicionales de obras, hay que considerar lo siguiente. Primero, si es a precios unitarios y si es a suma alzada, ¿no? Prestación adicional procede para ambos casos. Entonces, hay que considerar los precios del contrato, del desagregado y o los precios pactados. Gastos generales fijos y variables propios del adicional, ¿no? Hemos dicho que cuando hay un adicional, hay un expediente técnico que hay que formularlo y, bueno, sus gastos generales fijos y variables pueden ser propios del adicional. Y la utilidad es del presupuesto ofertado. El IGB es lo que se aplica finalmente a esto, ¿no? Los gastos generales de los adicionales de obra deben considerar solo lo necesario para su ejecución, teniendo como base o referencia los gastos del presupuesto original contratado, ¿no? Esa anotación es muy importante. Niveles de adicionales de obra. Monto del contrato principal, valor establecido en la cláusula del contrato. Primeramente está en las bases, ¿no? Dice, monto del contrato referencial tanto. Montos adicionales. Presupuesto adicional menor o igual a 15%. ¿Quién aprueba? La entidad puede aprobar y pagar directamente. Estos casos nosotros lo vemos a diario y siempre nos dicen, por favor, no pasemos del 15% del presupuesto adicional. Nosotros estamos en este segundo nivel, pero esto no sucede en otro tipo de obras. Carreteras, por ejemplo. Entonces, nosotros acá trabajamos siempre pensando que el presupuesto adicional sea menor o igual al 15%, la entidad aprueba y paga directamente. Hasta allí lo conocemos. Vamos a pasar a la tercer nivel. La sumatoria de montos adicionales, el presupuesto adicional sea mayor al 15% y menor o igual al 50%. La entidad aprueba, pero para la ejecución y pago, la Contraloría General de la República debe autorizar previamente. Entonces, es importante trabajar también en algún momento con presupuestos adicionales mayores del 15 y menores del 50, porque cuando pasa del 50%, el proyecto licitado queda sin efecto y nuevo expediente. Está mal elaborado ese expediente. El consultor que hizo el expediente definitivo lo hizo pues de su oficina, ¿no? Y cuando vamos a la obra, en lugar de costar 100, costó 500, pues, ¿no? Entonces vamos a continuar con adicionales de obra que estamos viendo en las obras menores iguales al 15%. Entonces, hablábamos ya en el grafiquito los niveles, digamos, de los adicionales de obra. Previa sustentación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales de obras hasta el 15% del monto contratado.
restándole los presupuestos deductivos vinculados, ¿no es cierto? Eso lo conocemos y lo que hacemos siempre. Puede reducirse bienes, servicios u obras hasta el porcentaje del monto del contrato de obra. Bueno, aquí hay el porcentaje faltó. Aquí hay un porcentaje hasta donde, digamos, la entidad puede reducir tanto de bienes, ¿no? Servicios u obras, ¿no? Se puede, digamos, la entidad puede reducir. Las causales de las prestaciones adicionales pueden ser, ¿no? Ahí vamos a definirlas, de deficiencias del expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista. La ejecución de prestaciones adicionales solo procede cuando previamente se encuentra con certificación de crédito de previsión presupuestal, la resolución aprobatoria del titular o servidor del siguiente nivel de decisión a quien se delegó tal atribución. Ahora, no lo aprueba, pues vamos a decir el director general, lo aprueba el viceministro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros presentamos una prestación adicional, tiene que estar bien hecha, lo mandan a sus asesores, hay la parte legal, a la parte técnica. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, en la elaboración de la prestación adicional, porque, o por lo menos en revisión, porque nosotros no preparamos, porque esto, digamos, tiene que tener primeramente que para que se tramite, y es la entidad ya, tiene que tener una disponibilidad presupuestal, y bueno, y la resolución lo aprueba, pues, no el que contrató, sino su jefe superior, ¿no? La necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de obra por el residente o también puede ser el supervisor. Nuevamente comenzamos con fechas, ¿ah? Estamos hablando de fechas de adicional de obra menores al 15%. El supervisor en 5 días calendarios ratifica a la entidad la anotación adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que generó tal necesidad de ejecutar la prestación adicional. O sea, hace un informe técnico porque anotó el residente, anotó el supervisor, dijo, sí, está bien, acá hay un adicional, y en 5 días calendarios informó a la entidad. Pero hay que hacer un informe, como quien dice, un informe sesudo, para ahí dice, ok, procedan, se procede la adicional. El expediente técnico lo presenta el contratista dentro de los 15 días calendarios siguientes a su anotación, siempre que el supervisor haya confirmado la necesidad de la prestación adicional. Los costos de ensayos especializados de alta complejidad y o especialistas que no son parte de su personal clave necesarios para el expediente técnico se incluyen en los gastos generales propios del adicional. Hablábamos, por ejemplo, de ese adicional que vimos ahí, pilotes, ¿no es cierto? Vimos ahí, ¿no? Primero que decía una simple zapata, una determinada 10 centímetros de profundidad, y abajo había un suelo competente. Y se encontró agua y de ahí que era de profundidad. Entonces ya pues no lo va a hacer un ingeniero, digamos, que está ahí, un civil, eso se necesita de una ingeniería, de un ingeniero especialista en pilotes, pues, ¿no? Entonces eso ya lo considera sus gastos, se considera en este expediente, digamos, técnico del adicional. De existir partidas cuyos precios unitarios no existen en el presupuesto, el residente y el supervisor pactan el precio, ¿no? Pactar no es malo, ¿no es cierto? Acuerdan el precio, pero los precios generalmente tienen que tener cotizaciones. Antes nos pedían 3 cotizaciones, y yo creo que hay que seguir eso. 3 cotizaciones y obviamente para el Estado es el más bajo al que se considera, ¿no? ¿No? Y el documento generado se remite a la entidad para su aprobación como parte del expediente técnico. Por ejemplo, un precio nuevo que no está en el expediente. En el mismo ejemplo que pusimos en el gráfico,
hincado de pilotes. Es una partida que no está pues en el expediente técnico, es nueva. Entonces, el residente y el supervisor traen cotizaciones. ¿Quién hinca pilotes? ¿Dónde hay? Tiene que tener una máquina especial. Por ahí hay un proveedor. Su cotización tanto por cada pilote. ¿Cuántos postes son? 10. Entonces, costo total tanto. Entonces, se han puesto de acuerdo el precio. Ahí tiene la cotización. Voy a otro. Y al final tienen que haber sustento del precio nuevo. Pactar. Acuerda el precio. Tiene que ser real, ¿no? Lo posible. Con la conformidad del supervisor sobre el expediente técnico del contratista, la entidad dentro de 12 días hábiles emite y notifica al contratista la resolución sobre la procedencia de ejecución del presupuesto adicional. No dice un día, perdón, ahí hay un error. Para aprobar la ejecución de la prestación adicional, la entidad cuenta con informe de viabilidad presupuestal, opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir opinión técnica sobre la propuesta técnica formulada por el contratista, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. De no contar con dicho pronunciamiento o siendo este negativo, el órgano de la entidad que aprueba los estudios emite dicha opinión, ¿no es cierto? Si no quiere opinar el proyectista, entra a tallar la gerencia de estudios y emite dicha opinión. Pero tiene que haber. Demora en emitir y notificar la resolución puede ser causal de ampliación de plazo. Acá les puedo contar una anécdota. Por la aprobación de un expediente de un adicional de obra, hubieron 14 suspensiones y 18 ampliaciones de plazo. Solamente por la demora en la aprobación del presupuesto adicional de obra hubieron suspensiones, no de ampliaciones de plazo. Imagínense, no voy a decir el nombre de la institución ni quién los tramitó, pero se estaban tramitando, porque el adicional estaba dando vuelta y el adicional era, bueno, era una obra de 20 millones por ahí, el adicional era de 1.200.000, que había una oficina regional en una determinada región, y había una central en Lima, y este expediente estaba dando vuelta, pues, ¿no? Pero este estaba dentro de la pandemia, ¿no? Desde el año 2019 se licitó y estaba dando vuelta entre oficina de, digamos, de enlace de la región, porque tenían un inspector, porque durante la suspensión por la pandemia, el supervisor titular se fue, no regresó. En julio del 2020, ¿se acuerdan que obligaron a regresar? El supervisor dijo, no, porque mi jefe de supervisión es viejo, yo no regreso. Pusieron un inspector y el inspector había cometido estas barbaridades. Contrataron una supervisión externa para el saldo de obra y llegamos nosotros y encontramos eso. Imagínense lo que pasó después. Entonces, las aprobaciones de un expediente de un adicional conlleva ampliaciones de plazo. De no haber acuerdo con el contratista para no demorar la aprobación y ejecución del presupuesto adicional, el supervisor queda facultado para fijar provisionalmente un precio. Ello no impide que el contratista someta a controversia el desacuerdo de los 30 días hábiles desde la aprobación del presupuesto adicional. Aprobado un adicional, el contratista ampliará el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, si se reducen prestaciones, se reducirá dicha garantía. Tal renovación debe hacerse dentro de los 8 días hábiles de ordenada la prestación adicional. Estamos entrando ya para adicional mayores al 15%. Para la ejecución y pago se requiere autorización previa expresa de la Contraloría General de la República. En el caso de adicionales con carácter de emergencia, la autorización será solo previo al pago. La Contraloría General de la República cuenta con 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento. Debe ser motivado, si no opera el silencio administrativo positivo. La Contraloría General de la República puede solicitar
información complementaria dentro de los 5 días hábiles de recibida la solicitud. La entidad debe entregarla en 5 días hábiles. Las prestaciones adicionales y los mayores entrados en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. De superar dicho monto, se procederá a la resolución del contrato. Para ejecutar el saldo de obra, se convocará a un nuevo postor. No aplica el artículo 167, sin perjuicio de la responsabilidad que tendría el proyectista. Ojo, entonces hay responsabilidad, obviamente. ¿Por qué, digamos, mayores a 15% lo aprueba la Contraloría? ¿Por qué no quiere llegar, las entidades no quieren llegar a la Contraloría? Porque primero piden toda la información del expediente técnico licitado, desde cero. Todo lo actuado, desde el estudio preliminar, el estudio definitivo, las bases, contrato de contratista, contrato de supervisión. Piden absolutamente todo. Entonces, que de allí van a encontrar una serie de problemas en esa documentación. Y eso conlleva, digamos, a que la entidad tenga temor, digamos, a llegar a la Contraloría. Pero si yo sé que toda mi documentación que he convocado está perfecta, yo no tengo por qué, digamos, hacerme problema. Yo como funcionario lo tengo que tramitar nomás, pero las entidades del Estado tienen temor de armar ese volumen de documentos, empezando por el coordinador o administrador del contrato de las entidades, bueno, y también la supervisión, porque la supervisión tiene que ayudar con todos los informes de lo actuado desde el inicio hasta el final, si es una obra suspendida, una vez, 2 veces, 3 veces, si una obra con adicionales, una obra con ampliación de plazo, todo eso tiene que sustentarse. Y allí van a encontrar definitivamente los errores, ¿no? Entonces, creo que ese es el temor, por lo cual siempre nosotros vemos adicionales de hora menores o iguales al 15%. No vemos adicionales de hora mayores al 15%. Entonces, este párrafo es simplemente para hacerle referencia, que no hay por qué asustarse cuando uno obra bien y de buena fe. Este grafiquito que aparece acá son la aprobación de prestaciones adicionales, necesidad de ejecutar una prestación adicional. ¿Quién anota en el cuaderno de obra? ¿Quién? ¿El residente o el supervisor? Dentro de 5 días, necesidad de la ejecución del adicional. El supervisor comunica y emite informe a la entidad. Dentro de los 15 días, contratista entrega a entidad el expediente técnico, ¿no? Y ahí hay 10 días hábiles, ¿ya? Supervisor informa viabilidad, solución planteada. Después hay 12 días para que la entidad emita y notifique resolución del expediente técnico, del adicional. De ahí para adelante son demoras en las ampliaciones. Y esto ya es la descripción que dice: el plazo normado de 15 días calendario del contratista para entregar el expediente técnico adicional puede ser ampliado. Seguramente a varios de nosotros se nos ha ocurrido porque el contratista no te presentó pues en los 15 días calendario. Entonces hay una pregunta. Dice: la elaboración del expediente técnico del adicional es un deber ineludible del contratista y lo debe cumplir en el plazo de 15 días calendario. El deber del contratista de elaborar el expediente técnico adicional dispuesto por la entidad en base al poder que le confiere la Ley de Contratación de Estado, así como el plazo para su desarrollo, no puede ser cambiado por las partes. Eso dice el reglamento. Pero sabemos que un presupuesto adicional es necesaria e imprescindible para alcanzar la meta del contrato original, ¿no? Es un argumento. Entendemos también que es materialmente imposible aprobar y ejecutar una prestación adicional sin el expediente técnico. Cuando circunstancias ajenas a la voluntad del contratista impiden que el expediente técnico del adicional se elabore y entregue en el plazo del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, y dicha demora afecta la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente, el contratista podrá solicitar y obtener una ampliación de plazo del contrato de obra según procedimiento del reglamento. Es una pregunta, acá el último punto. Y si la demora no afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, ¿la demora amerita el rechazo del adicional? La respuesta es no. La entidad, en una decisión de gestión, podría ordenar el adicional al amparo del principio de eficiencia y eficacia, haciendo prevalecer la consecuencia de la meta y la satisfacción del interés público por encima del incumplimiento de dicho plazo que no resulta esencial. Bueno, entonces aquí la entidad dice, oye, yo por eficiencia y eficacia, y que es fundamental, ok, pues 15 días es poco, tómate 15 días más y te voy a dar tú, digamos, este reconocimiento de tu ampliación. Pero, ojo, esto habría que verlo con qué ojos lo ve pues la entidad, ¿no? Todo el mundo va a querer pues no usar 15 días para la elaboración del expediente, pero en algunos casos que yo veo, no se demoran pues 15 días, ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? Se demoran pues un mes y no han anotado nada en el cuaderno de obra, no han dicho nada, qué eficiencia, qué eficacia, eso no existe, qué control de riesgos tampoco existe. Entonces, no, pues nosotros tenemos que documentarnos como supervisión. Nueva invocación a nuestros jefes de supervisión, asistentes, futuros jefes de supervisión, futuros residentes. Si no leen el reglamento y la ley de contrataciones del Estado actualizada, no van a cumplir esto y obviamente van a hacer cometer una serie de errores a su línea, digamos, de la organización. Leer bases, ley y reglamento y contrato, que no es mucho, y aplicar estos. Son pocos artículos. Bueno, ampliaciones de plazo, el adicional trae como consecuencia, digamos, una ampliación de plazo. Y ahí están las causales, dice, el contratista podrá solicitar ampliación de plazo pactado por atrasos y o por decisiones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Si se modifica la ruta crítica del programa económico de obra vigente, al momento de la solicitud se podrá solicitar ampliación de plazo por las siguientes causas ajenas a su voluntad. Y ahí dice, son tres que la conocemos muy bien de memoria: atrasos y o paralización por causas no atribuidas al contratista, cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar una prestación adicional de obra, ampliación de plazo de garantías, y es lo que dijimos, ¿no? Que hay que, la carta de fianza y cumplimiento hay que aumentarla. Cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar mayores metrados en contratos a precios unitarios. Procedimiento de ampliaciones de plazo. El contratista, a través de su residente, anota en el cuaderno de el inicio y final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Y de ser el caso, anotará el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Ojo, inicio y final de la circunstancia. Muchas ampliaciones de plazo he visto caerse porque no lo puso, pues solicitaría ampliación de plazo por esta causal. No tiene. Van, digamos, a asesoría legal de las entidades y eso cae. Tratándose de mayores metrados, cuando es a precios unitarios, el residente anota en cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor y el final de esta de la culminación de los trabajos. En el caso de demora de aprobar adicionales, el residente anota el cuaderno de obra el inicio de la causal en la fecha que tal demora afecta la ruta crítica y el final, una vez notificada la resolución que aprueba el adicional. Es el caso que les conté de las pensiones. Imagínense lo que pasó. Concluida la tal circunstancia, el contratista o su representante legal
en los 15 días calendarios siguientes solicita, cuantifica y sustenta su pedido ante el supervisor inspector con copia a la entidad. Todas estas palabras son claves. Miren lo que dice acá. Concluida tal circunstancia, el contratista o su representante legal. ¿Por qué dice contratista o su representante legal? Da la idea que fuera lo mismo. No es así. Porque ¿qué hacen los contratistas que no conocen? Lo hacen firmar con su residente, dicen, acá dice el contratista, ¿no? O su representante legal. No, señor. Existen contratistas como personas naturales. Amador Hurtado Zamora SRL, ¿no? Entonces, yo como Amador Hurtado Zamora SRL, tengo pues mi jefe de supervisión o tengo mi residente, ¿no? Tengo mi residente como Amador Hurtado Zamora SRL. Entonces, ¿quién lo firma? ¿El residente o yo? Yo, pues, como yo soy Amador Hurtado Zamora SRL, yo lo firmo. Porque si no, no tiene valor, pues acá dice bien claro el reglamento, pues dice. Los abogados que miran eso, pues, ¿no? El inspector en 5 días remite informe a la entidad y al contratista sustentando técnicamente su opinión. 5 días, ¿no? 5 días hábiles. Remite informe a la entidad y al contratista con copia, sustentando técnicamente su opinión. Creo que anteriormente eran 7, pero ahora están bajando en 5 días desde el último reglamento. La entidad en 15 días hábiles de recibido el informe o vencido el plazo, bajo responsabilidad resuelve, notifica su decisión al contratista a través del SEACE. De no pronunciarse la entidad en dicho plazo, se tiene por aprobado el plazo indicado por el supervisor. Si el supervisor no remite informe en el plazo asignado, la entidad debe resolver la anotación solicitada y notificar su decisión al contratista a través del SEACE. Como máximo, en los 15 días hábiles siguientes bajo responsabilidad. Si dentro del plazo de 20 días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Imagínese todo lo que sucede. Si el contratista solicitó una ampliación de plazo por 100 días, ¿y qué pasó? Se extravió por ahí el expediente de la solicitud del adicional y el supervisor no informó a la entidad. La entidad tiene la obligación de pronunciarse porque recibió copia, ¿no es cierto? Y tiene la obligación de pronunciarse dentro de los 15 días. ¿Qué pasó? El supervisor lo llama y le dice, oye, supervisor, oye, yo estoy sacando una resolución de ampliación de plazo por 100 días, a los cuales veo que solamente le corresponde 20. Y bueno, ¿y tu informe? Pucha, ¿se me pasó o se descuidó? ¿Qué sucede? Que la entidad no le dé importancia a la copia que le envió el contratista, ¿no? Ni tampoco tiene cuidado de que la supervisión no haya informado. Todo quedó en el pedido del contratista, los 100 días, queda aprobado los 100 días. Así de simple. ¿Cuán importante es conocer las fechas? Fechas. Porque acá es toda una cadena. Aprobación y ampliación de plazo. Acá hay una gráfica y una alerta. No, la parte final dice, si entidad no se pronuncia en los siguientes 15 días hábiles de recibido el informe del supervisor, queda aprobado el plazo indicado por el supervisor. Si entidad no se pronuncia en 20 días calendario después de solicitar la ampliación de plazo y no existe opinión del supervisor, queda aprobado el plazo solicitado por el contratista. Todos se equivocaron, todos se olvidaron y los documentos quedaron extraviados. Eso es lo que sucede en este grafiquito. Ahí ya la tienen, ese grafiquito la pueden sacar copia y poner ahí en su pared. Y también ven las consecuencias que sucede, ¿no? Ya está bien clarito ahí. Efectos de la modificación de plazo, ya sabemos, ¿no?
Las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Los costos directos se acreditan y son parte de los conceptos que integran la estructura de costos de la oferta económica del contratista. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación de plazo por el gasto general variable diario, salvo en ampliaciones de plazo para ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen en su presupuesto sus propios gastos generales, ¿no es cierto? Acá hay una formulita para el cálculo de los mayores gastos generales variables, que eso lo conocen los de costos y valorizaciones, ¿no? Entonces, con esa fórmula, ustedes pueden revisar cómo ha calculado el contratista para que se autorice la valorización de mayores gastos generales. Pago de la variación de costos directos y mayores gastos generales. La aprobación. Aprobada la ampliación de plazo, el contratista formula la valorización de costos directos y mayores generales gastos variables para su pago, lo que presenta el residente al supervisor. El supervisor en los siguientes 15 días calendario eleva la valorización a la entidad con las correcciones que hubiera para que la revise, apruebe y una vez aprobada, dicha valorización es pagada dentro de los 30 días calendario contados de la recepción de dicha valorización del supervisor. Discrepancias en la formulación de la valorización de costos directos y mayores gastos generales se someten a la Junta de Resolución de Disputas o se resuelven en la liquidación, pero se paga la parte no controvertida. Demora en el pago, dan lugar a pago de intereses legales. Cuando la reducción de prestación incluye partidas de la ruta crítica que generen reducción del plazo, corresponde reducir los gastos generales variables. Además, la reformulación del programa de ejecución de obra y sus calendarios. Habría que ver si alguna vez se ha hecho reducción de prestaciones, ¿no?, que hayan afectado la ruta crítica en alguna entidad. Que yo sepa, nunca por lo menos he firmado una carta en donde estamos adjuntando un informe de reducción de prestaciones en donde se incluye la ruta crítica.